Bueno, en esta clase vamos a ver las herramientas de modificación, que son las que nos van a ayudar a trabajar dentro de AutoCAD para poder hacer modificaciones a los elementos creados o generados dentro del espacio de dibujo. Vamos a empezar con el primero, que sería mover. Seleccionamos, ponemos un punto de selección y desplazamos de forma libre, o simplemente activando lo que vendría siendo la ortogonal para que le podamos dar una dirección y nosotros podamos dar con un valor numérico el desplazamiento. Con este comando entramos con movimiento M, seleccionamos y hacemos lo mismo. 1500 y ahí está. Vamos a darle copiar, seleccionamos, le damos enter, punto sobre el objeto y movemos para generar copias simultáneas. Con el comando corto CO, lo mismo, seleccionamos, punto dentro del objeto y movemos donde queremos desplazar la copia. Vamos con rotar, lo mismo, seleccionamos un punto en el objeto, desactivamos el ortogonal y podemos moverlo de manera libre solamente con el desplazamiento del cursor. Lo que podemos hacer es dar un valor y automáticamente nos dará el ángulo que estamos solicitando. También podemos acceder con el comando corto, que es RO. Seleccionamos punto sobre el objeto y generamos el desplazamiento. Generamos la siguiente, que se llama mirror, que es copia en espejo, que en teoría sería una copia en espejo, lo cual no es totalmente así. Podemos seleccionarlo, damos enter y generamos un punto donde va a ser el eje de referencia para la copia. Si se dan cuenta, lo que hace es copiar el objeto y rotarlo a partir de donde designemos el segundo punto. Si le doy acá y le doy clic, me va a estar preguntando si queremos borrar el objeto original. Si le pongo que no, genera la copia. Si yo lo repito, le hago esto y le digo esta vez que si lo haga, va a borrar el objeto y genera el desplazamiento del objeto que se generó. Con el comando corto SMI para poder hacer lo mismo. Le damos ahí, le digo que sí, que lo borre y ahí está. Entre estos objetos, las herramientas que se generan es por separado, pero también tenemos lo que vendría siendo el comando mocoro, que nos servirá para copiar, mover y rotar. Vamos a darle enter y nos va a pedir que seleccionemos el objeto, un punto base, y van a aparecer este menú de opciones del cursor, donde es mover, copiar, le doy un enter para salir, rotar, podemos escalar incluso desde ahí, incluso cambiar el punto base de la selección. Lo voy a poner aquí, ahí está. Seguirá trabajando el comando mientras no le demos con la opción enter para poder salir. Vamos a generar el siguiente. Para esto se llama stretch, que es estirar o estrechear, como algunos le dicen. Generamos el objeto, pero aquí hay que entender dos cosas: una, la forma de selección y qué herramienta de selección voy a ocupar, y esto se da mediante el cursor. Si yo le doy un clic hacia acá, en el cursor genera una ventana azul, y si le doy en este cuadro verde genera un crossing. ¿Cómo funciona? El ejemplo que está aquí, que están los dos elementos seleccionados, si yo genero con una ventana azul, se darán cuenta que el objeto se
sombrea o resalta dentro de esa imagen sin afectar al cuadro que está ahí o al otro objeto de dibujo. Si yo le doy acá Enter y escojo un punto, simplemente lo va a desplazar. Y en este caso no nos serviría. Pero si yo vuelvo a repetirlo y en esta vez ocupo Crossing, que es el recuadro verde, le doy selección, le doy Enter y voy a poder estrechar o separar el dibujo como yo lo necesito. Para eso es la diferencia de la selección. Entonces si yo quiero estirar este elemento, genero un Crossing y estiro. Puedo activar el elemento de ortogonal y automáticamente lo genera el objeto como lo estoy estirando. Para esto vamos a ver el siguiente comando que se llama escala. ¿Cómo funciona? Bueno, es lo mismo que la mayoría de todos los comandos. Seleccionamos, doy Enter, un punto base y me va a pedir escalar de forma libre o con valor numérico. Y a esto lo que podemos hacer es saber cuánto escalarlo. No sé, a lo mejor le voy a dar el 2 y automáticamente lo acrecenta 2 veces la escala original. Aquí hay que entender algo, que AutoCAD reconoce que el objeto es una escala A1 o 1 a 1. Si nosotros quisiéramos agrandarlo, tengo que darles valores enteros, ya sea darle 4, y si lo quiero hacer más chico, tengo que darle valor decimal. Escojo y le doy 0.5 y lo genera a la mitad de lo que estaba. Si yo lo vuelvo a hacer, 0.5 lo va a escalar. Esto va a ser de una forma que va a depender para lo que necesitemos de acuerdo a lo que estemos trabajando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si nosotros vemos el ejemplo de hacer un rectángulo de 90 por 60, sería lo que es un tamaño de una solapa. Y en teoría esto está dibujado a escala 1 a 100. Entonces yo quisiera que este objeto estuviera a escala 1 a 50. Generar un texto, vamos a poner la escala 1 a 100. Y aquí está. Para desactivar el F8 con el teclado para desactivar el ortogonal es con el F8 o activarlo es con F8. Este es escala 1 a 100 y entonces si yo selecciono y pongo mi cursor es 90 por 60. Pero si esto lo voy a escalar, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, voy a copiar ese texto y lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo único que hay que hacer es dividir la escala base contra la escala que queremos llegar y nos va a dar un valor que vendría siendo 2. Vamos a realizarlo, seleccionamos SC que es para escalar, seleccionamos punto base y lo que voy a hacer es darle ese valor de 2. Doy Enter y automáticamente cambia el tamaño de la escala. Si fuera así o realmente estuviéramos bien en la escala, seleccionamos el objeto, ponemos el cursor sobre los objetos y automáticamente nos va a dar 120 por 180. Si yo lo hago en otro ejemplo con este y quiero regresarlo a la escala original, simplemente ahora lo que voy a hacer es usar la inversa de esta división, donde vamos a dividir 50 entre 100 para que me dé un valor de 0.5. Si es esto cierto, lo que nos da, lo vamos a hacer con el comando escalar. Seleccionamos el objeto, punto base, le doy 0.5. Y si fuera como si fuera que haya hecho bien la escala, solamente seleccionamos
y automáticamente nos darán las medidas que teníamos originalmente del objeto antes de escalarlo. Recuerden que pueden ocupar el comando calculadora y hacer lo mismo. 100 entre 50, enter, y aquí está el valor 2. Si yo lo hago de nuevo con calculadora y le doy 50 entre 100, doy enter, me da un valor de 0.5. Ahora, el siguiente comando, que se llama trim, lo vamos a ocupar para poder cortar cualquier elemento que necesitemos. Seleccionamos. Aquí recuerden que con las versiones 21, 22, 23 o 24 ya no necesitamos generar los límites. Ahora automáticamente reconoce que todo lo que hay intersección entre objetos genera esos límites. Entonces, si podemos dar este objeto, va a cortar, pero va a llegar un momento en que a lo mejor lo que hicimos, excedimos un elemento que no quisiera que se hubiera cortado. Entonces voy a apretar la tecla Shift y vuelvo a repetir el proceso, y lo que va a hacer es la inversa: extender, suelto, corto. Esto es sin salir del comando. Shift, extiendo, suelto y corto. ¿Sale? El comando corto es TR, y el siguiente que está aquí es extender, que es lo mismo. Seleccionamos y extiende. Si yo aprieto Shift, hace la inversa. Cortamos, suelto, extiende, aprieto Shift y corto. El comando es EX extend o EX normal, y con eso podemos trabajar para extender. El siguiente que vamos a ver es el de borrar, que es el de la gomita. Seleccionamos y borramos. Aplicamos otro elemento, y si queremos aplicar el comando corto, simplemente es darle la tecla E y borramos. Si queremos que este elemento se separe, aplicamos la opción extender, explode. Seleccionamos el objeto y ahora lo vuelve elementos segmentados. ¿Sale? Ahora, si necesitamos generar copias paralelas, ocupamos el comando offset. Seleccionamos el comando y me va a pedir una distancia de esa copia. Un estimado va a ser 150. Seleccionamos de aquí hacia acá. Donde yo jale el cursor se va a generar la copia. Si yo lo quiero repetir y cambiar la distancia, le doy 100 y le damos aquí, generamos y generamos. Con eso generamos copias paralelas. Con el comando O, que es offset, lo podremos activar. Vamos a ver lo que vendría siendo el filet como el chamfer. Generamos filet, y si queremos que sea boleado, recuerden que hay que entrar a la opción radio. Seleccionamos la distancia del radio, o de forma libre dando dos clics, 1 y 2. Seleccionamos aquí y seleccionamos acá, y automáticamente genera la esquina boleada. El comando corto es F. Ahora vamos a ocupar la opción que se llama chamfer. ¿Cómo funciona? Casi de la misma forma, entrando a la opción distancia. Entramos en la distancia 1, dos clics, y distancia 2, dando dos clics. De forma libre como de forma numérica, igual que el offset. Distancia 1 y distancia 2. Distancia 1 y distancia 2. Y automáticamente genera el chaflán del objeto. Como entras al comando, con el comando corto cha. Ahora vamos a ver lo que es array. Generamos
el array rectangular, seleccionamos el objeto y le damos un enter. Aquí va a generar unas copias como si fuera un rectángulo y lo podemos trabajar a partir de estos valores, de las flechas, de las distancias de columnas y el total. Columnas, las distancias entre esas columnas y el total. Recordemos que esto se va manejando de acuerdo a lo que necesitamos, pero podemos hacerlo de forma libre. Si yo le doy aquí, genera una columna más, si yo le doy aquí, genera una flecha más. Y aquí esta sección es para darle la distancia entre objetos, entre los centros, como entre las columnas. Si queremos hacer una copia rectangular, le damos dando clic acá y movemos en forma diagonal para generar un rectángulo de copias. Y como lo vemos ahí lo está generando. También tenemos el array polar, donde seleccionamos el objeto, un centro, y generar las copias a partir de una forma circular o en una rotación de 360 grados. La diferencia es que aquí manejamos las copias, aquí donde está diciendo que hay 6 objetos, hay de acuerdo la separación de los ángulos y lo que viene siendo el ángulo que está aplicando, que es 360. De forma libre generamos la copia o reducimos la distancia entre esas copias a partir del centro, y con aumentamos las copias. Lo que yo muevo aquí se va a ver reflejado acá. Muy bien, vamos a generar una polilínea. Vamos a hacer lo que vendría siendo una array path, donde puedo generar un rectángulo. Le voy a dar acá, vamos al array path, seleccionamos el objeto y le doy enter y generamos la línea. Sobre este elemento lo que vamos a hacer es que genera copias a partir de la trayectoria de la polilínea. Si fuera un elemento lineal o una línea normal, solamente va a afectar sobre el segmento de la línea, no sobre las demás líneas. Y en se ve igual de cierta forma, ¿no? Indican unas cuantas copias, la distancia entre las copias y el total. Yo puedo generar las copias a partir de entre los ejes de cada objeto. Si lo desplazo, se hacen menos; si lo reduzco, se hacen más. Ahora, si nosotros ocupamos el comando corto array, se darán cuenta que le doy acá, selecciono el objeto y al darle la selección y el enter aparece el menú desplegable para poderme decir si quiero ocupar el rectangular, si quiero ocupar el path o si quiero ocupar el polar. Y con estas herramientas podemos trabajar para generar modificaciones a nuestros objetos o dibujos que hemos realizado. De Modify.